Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 17 de julio, en esta 15ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Alejo Mendicante. Era un joven romano hijo de padres ricos. En la noche de su matrimonio, después de un coloquio con su esposa, se ponen de acuerdo para vivir en absoluta continencia. Se alejó de la sala del banquete, dejó todos sus bienes y huyó a Edesa, en donde pasó algunos años dedicado a la oración, a la penitencia y mendigando para sobrevivir. Regresó a Roma. Sus padres no lo reconocieron y pasó las noches debajo de una escalera de madera como pordiosero por amor a Cristo. Reveló su identidad real a sus padres, al sacristán y al obispo. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Alejo Mendicante. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: «¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre, él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes sagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Siempre es bueno en día viernes ofrecer nuestras intenciones por los enfermos, por las almas y también por la conversión de los pecadores y la paz del mundo entero. Así que aprovechemos los días viernes para ofrecérselos al Señor. También son días penitenciales. Hoy la primera lectura, que está tomada del profeta Isaías, capítulo 38 y versículos 1 al 22, se nos recuerda cómo el rey Ezequías estaba enfermo de muerte. El profeta Isaías lo visitó y le comentó y le profetizó que iba a morir. Mas Ezequías volvió su cara hacia Dios, oró profundamente y le suplicó al Señor que no se lo llevara todavía, porque le había servido con fidelidad y rectitud de corazón. El Señor oyó su oración y sus llantos, y a través del profeta Isaías le dijo que lo iba a curar, y así sucedió, de tal forma que le dio incluso 15 años más de vida. Hoy en esta primera lectura encontramos como pieza fundamental de nuestra reflexión la importancia que tiene la oración de súplica. Un corazón arrepentido, un corazón dolido, un corazón encendido en fe, sin duda es escuchado por el Señor, puesto que el Señor nunca se dejará ganar en misericordia y escucha a sus hijos muy amados, sobre todo aquellos que han sido fieles, aquellos que han tratado de estar cerca de Él y de cumplir su voluntad. Y eso no significa que el rey Ezequías en el Antiguo Testamento nunca se haya equivocado, nunca haya cometido un pecado, no. Más bien, nunca rechazó al Señor con el pecado de la idolatría. Lo mismo nos pide el Señor. No significa que nosotros nunca tampoco hayamos cometido algún pecado en nuestras vidas y que el Señor solo quiere a gente perfecta. No, el Señor escucha un corazón humilde que se arrepiente de sus pecados y que trata de hacer un cambio. Un corazón
que se coloca a sus pies y que confía plenamente en Él. Y eso es lo que pide el Señor, que tengamos esa disponibilidad de espíritu. Y sin duda alguna, al colocar delante de Él todo aquello por lo que estemos atravesando, el Señor nos proveerá. Por eso escuchamos esta primera lectura y cómo el Señor sana a aquel que es su rey, aquel que es su enviado, aquel que es su siervo, el rey Ezequías. Por eso es muy importante saber que Dios está con nosotros, que Dios no nos desampara y que Dios siempre nos da señales de su presencia, como lo hizo con aquel rey, el rey Ezequías. Bueno, hoy le pedimos al Señor que tenga misericordia, que dirija nuestros pasos hacia Él y que por el resto de nuestros años le sirvamos con santidad y justicia, como lo dice el texto de San Lucas. También vale la pena hoy reconocer que el Señor está con nosotros. El texto del Evangelio, según San Mateo en el capítulo 12, nos lo recuerda. Y de hecho el texto nos dice que Jesús está con sus discípulos, camina con sus apóstoles y van atravesando algunos sembrados. Hay trigo, seguramente hay higos y todas aquellas frutas exóticas. Bien podríamos decir, habían dátiles en el camino, que es una fruta propia de aquel lugar. Pero algunos también les acompañan los fariseos. ¿Y por qué acompañan los fariseos a Jesús? Porque les agrade, porque quieren ser sus discípulos, porque realmente han descubierto una palabra de vida en Jesús. No, nada de eso. Los fariseos persiguen al Señor o tratan de irlo siguiendo para escuchar que no diga algo contrario a la ley, para ponerlo a prueba, para siempre hacerle preguntas capciosas y tratar de juzgarlo o condenarlo. Así es, porque estaban defendiendo, entre comillas, sus propios intereses. Jesús tenía muchos seguidores, pero ¿por qué lo hacía? Porque quería regar el evangelio del reino, manifestar la buena nueva que salva, y lo hacía con autoridad y no como los jefes de aquel tiempo. Por eso los fariseos seguían a Jesús y se dieron cuenta de que sus discípulos estaban arrancando las espigas. Así es. ¿Por qué? Porque tenían hambre y se comían los granos del trigo. Y entonces aquí viene algo interesante en el Evangelio, el señalamiento de los fariseos respecto a normas de la ley o normas litúrgicas que están en la Mishnah, que no se encuentran precisamente en la palabra, se encuentran en la Mishnah, que es la tradición de los judíos hasta el día de hoy. Sí, hay 613 preceptos, 248 positivos y 365 negativos en la Mishnah. Repito, que son las normas hasta el día de hoy del pueblo judío. Y algo muy interesante es cómo aquellos hombres señalan estas normas y también el tema de la purificación. En otro texto paralelo nos damos cuenta que también señalan a sus discípulos no solamente el por qué se comen las espigas y los granos, sino por qué no se lavan las manos, por ejemplo. Y se quedan en algo meramente externo, en una acción externa, ¿sí? Y siguen observando la norma y no les importa que aquellos hombres tengan hambre, no les importa que aquellos hombres estén pasando una necesidad porque son hijos de Dios. Más bien aplican primero la norma diciendo no les está permitido comer, arrancar espigas, no. ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús más bien les recuerda una parte del Evangelio. Recordemos que San Mateo es un texto que está escrito para los destinatarios hebreos, judíos como tal, y es el texto de los 4 evangelistas del Nuevo Testamento que tiene más citas del Antiguo Testamento, menciona más veces el Antiguo Testamento, y Jesús es lo que hace. Como son judíos y fariseos, pues Jesús saca un texto del Evangelio del Antiguo Testamento, sobre todo el Salmo 50. Si supieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios. Es decir, quiero misericordia, quiero que vean al prójimo, quiero que vean su necesidad,
Quiero que tiendan una mano al que sufre. ¿Y por qué si vemos sufriendo a alguien no le ayudamos? No damos un consejo, no tendemos una mano, no damos una ofrenda, una limosna, no damos unos víveres porque alguien está muriendo de hambre, no visitamos un enfermo que se encuentra grave. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está cerrado, porque nuestro corazón no ama. Está diciendo Jesús en otras palabras. Y por eso les dice, ustedes también violan el sábado, sobre todo los sacerdotes cuando ofician en el templo. También con eso se comete pecado porque están trabajando y es contra la ley. Qué importante es saber que muchas veces justificamos nuestras acciones aunque estén mal. Aunque yo sé de que estoy entrando tarde a mi trabajo, yo digo, no, pero yo trabajo todo el tiempo y siempre le echo ganas, pero estás entrando tarde, estás haciendo algo mal, por ejemplo, ¿verdad? No, yo voy a servir, pero solo cuando me toca servir a mi parroquia, cuando me toca ser lector, cuando me toca cantar en el coro. Después ya no voy. Estás justificando lo que estás haciendo y lo estás haciendo mal. Hay que hacer las cosas bien, si no tendremos la actitud de aquellos hombres que también, pues nos damos cuenta, Jesús saca a la luz. Pidámosle al Señor tener más empatía con el prójimo, tener generosidad con los necesitados, tener misericordia, sí, caridad con aquel que sufre, y sin duda alguna nuestro corazón estará feliz. El Señor nos proveerá y podremos llegar a la santidad. Aquí en este mundo mostraremos un rostro vivo de Cristo. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.